Me llamo Don Mateo Alarcón y tengo 62 años. Hoy amanecí con el mismo ruido hueco dentro del estómago y, por costumbre, abrí el refrigerador como quien abre una esperanza. La luz amarilla me iluminó la cara y dejó ver 3 repisas vacías, una cazuela seca con restos de frijoles pegados y una botella de agua casi sin agua. Frente a mí, sobre la mesa astillada, mi mano tembló y el puño golpeó la madera rota sin fuerza, más por rabia que por hambre. Mi propio hijo, Darío, vino ayer y con una sonrisa que ya no reconozco, me vació hasta la dignidad, el refri, la alacena, el bolsillo, y todavía me dijo que los viejos como yo no necesitamos mucho para vivir. No siempre fui este hombre que cuenta los granos de sal como si fueran horas. Fui albañil 40 años en Oaxaca, levanté casas que olían a pintura nueva, a promesa recién puesta. Con estas manos de callo y cemento, ayudé a que otros tuvieran techo. Con estas mismas manos ahora palpo el frío de un plato vacío. Lo que más me duele no es la pobreza, sino la humillación. Que el niño que cargué en mis hombros y llevé a la escuela me trate como estorbo, como alcancía sin voz. Ayer me arrebató la pensión con el mismo gesto con que se arranca una hoja, sin mirar si sangra el árbol. Cuando Darío cruzó mi puerta, Nico, mi nieto, sonrió y la casa se iluminó tantito. Pero en cuanto el niño salió al patio, la sonrisa de mi hijo se apagó como vela mojada. Me pidió el resto del dinero, todo, porque hay negocios importantes. Yo vi su reloj caro, sus tenis nuevos y la mancha de prepotencia en los ojos. Le dije que no, que con qué iba a comer yo. Se rió. Ese sonido me hundió más que cualquier deuda. ¿Tienes frijoles, papá? Y entonces comprendí que para él yo no era su padre, era un trámite. Salimos al banco casi arrastrándome del brazo. La gente nos miraba como se mira una noticia que no interesa. La cajera me preguntó si quería retirar todo el saldo. Sentí los dedos de Darío hundirse en mi piel. Asentí. Cuando el sobre pasó de la mano de la cajera a la mía y de la mía a la de él, sentí que le entregaba mi aliento. Volvimos en silencio. Al llegar, él despeinó a Nico con una ternura prestada y se lo llevó. Yo me quedé contando las grietas del piso como si fueran años perdidos. Me senté frente a la mesa rota. La taza de café sin café. Toqué el borde y recordé los desayunos con Rosa, mi mujer. Cómo se reía porque yo siempre probaba primero el pan, luego el café, luego su mano. Hoy no hay pan, ni café, ni mano. Solo la vergüenza de un viejo que aguantó demasiado por no romper del todo a su familia. El silencio de la casa dolía más que el hambre. Cada rincón parecía repetirme. Te quitaron hasta lo que no se ve. No tengo miedo del trabajo. Le temo a la costumbre del abuso. Porque el abuso se vuelve rutina. Hoy te pide 1000 prestados. Mañana te vacía el refri. Pasado te llama inútil y te roba la pensión. Y si uno calla, aprenden que la dignidad se puede hipotecar. Ayer por primera vez sentí que algo crujió por dentro distinto a la mesa. No era la resignación, era coraje. Ese coraje antiguo que se despierta cuando un hombre recuerda que todavía sabe ponerse de pie. Me acerqué otra vez al refrigerador. No para buscar comida, sino para mirarme en la puerta de metal y decirme la verdad en la cara. Mateo, ya no puedes seguir así. Hoy cambias o mañana te apagan. Cerré con firmeza y vi mi puño temblar de nuevo, pero el temblor ya no era de miedo. Era arranque. Afuera, los perros del vecino ladraban como si anunciaran batalla. Yo, con las rodillas gastadas, decidí que todavía podía dar un paso. Mientras enjuagaba los frijoles para ponerlos a remojar, dibujé un plan sencillo. Primero, nombrar lo que me pasa. Luego buscar a quien sí escucha. Al final probar lo que Darío ha hecho. No sé hablar bonito, pero sí sé probar con hechos. Los pobres aprendemos que el papel y el audio dicen más que el grito. Y tengo algo que él no espera. Mi nieto ve, oye, entiende, y la verdad le pesa más que el miedo. Pienso en Nico y mi decisión se hace piedra. No voy a permitir que crezca creyendo que humillar a un viejo es normal, que el cariño se cobra a intereses, que los negocios se pagan con la pensión del abuelo. Si mi hijo eligió la oscuridad, no arrastrará al niño. Puede que yo no tenga dinero, pero tengo nombre, memoria y estos huesos tercos que no se rompen fácil. Y hoy los voy a usar. Por eso te pido que te quedes. Verás cómo un abuelo sin un peso le quita el poder a un abusador y rescata a su nieto. No tengo cuenta grande ni abogados de lujo. Tengo verdad,
Pruebas y el valor que llega cuando ya no te queda nada por perder. Si esta historia te toca, escríbeme desde qué ciudad nos ves y suscríbete. No por lástima, sino para que nadie más crea que puede robarle la dignidad a un viejo y salir impune. Empezamos aquí, con un refri vacío, una mesa rota y un abuelo que tiembla, pero se planta. Lo que viene no es venganza, es justicia. Y si Darío cree que puede seguir arrancándome el pan, va a conocer a su padre, porque hoy Mateo Alarcón deja de pedir permiso. Hoy cuento todo, y no me callo más. A las 3 horas de haber quedado solo en la casa, me di cuenta de que el silencio podía romper más que los golpes. Caminé por cada cuarto tocando las paredes, como si el concreto que yo mismo había levantado me pudiera contestar. El eco de mis pasos me devolvía la certeza de que lo único que me quedaba era mi memoria de constructor y el dolor en las rodillas. Sentí un nudo en la garganta. Pero cuando abrí la puerta, vi a mi vecina, doña Itzel Montemayor, barriendo su banqueta. Me miró de reojo, con esa mirada de mujer que adivina las penas sin que uno las diga. Ella dejó la escoba contra la pared y se acercó. «Mateo, ¿qué te pasa? ¿Estás pálido?» No supe qué contestar. Solo apreté los labios y bajé la cabeza, como niño regañado. Pero los ojos me traicionaron y se llenaron de agua. Fue entonces cuando me invitó a pasar a su casa. No tenía nada que perder, así que acepté. Su sala era modesta pero limpia, con fotos de sus hijos y nietos sonriendo desde los marcos. El contraste me golpeó. Mientras en mis paredes hay grietas, en las suyas hay recuerdos felices. Sentado en su sillón, me ofreció café recién hecho. Acepté, aunque sentí vergüenza de beber algo caliente cuando en mi casa ya no había ni pan. Entre sorbo y sorbo le solté la verdad. Le conté cómo Darío empezó con pequeños préstamos hace un año, siempre con excusas bien armadas. Una deuda urgente, una inversión, una oportunidad, hasta llegar al extremo de vaciar mi refrigerador y ahora mi pensión. Ella me escuchó sin interrumpir, solo asintiendo, apretando la taza con fuerza. Cuando terminé, me miró fijamente. «Mateo, lo que te hace tu hijo tiene un nombre. Es abuso, abuso contra un adulto mayor, y es un delito». Esa palabra delito me atravesó como ladrillo en el pecho. Yo nunca lo había pensado así. Para mí era simplemente mi hijo siendo ingrato. Pero en su voz sonó como sentencia. Me estremecí. ¿Acaso mi Darío era un delincuente? Le dije que no podía denunciarlo. Que Nico, mi nieto, lo necesita. Que si metía a su padre en problemas, el niño sufriría más. Itzel suspiró hondo, como quien carga paciencia para dos. «Mi sobrina Camila trabaja en el DIF», me dijo. «Ella sabe de estos casos, busca soluciones que protegen tanto al abuelo como al nieto. Déjame hablar con ella». Sus palabras encendieron una chispa. Tal vez no estaba tan solo como creía. De pronto escuchamos un alboroto en la calle. Salimos y vimos una patrulla frente a la casa de don Evaristo, otro anciano del barrio. Lo encontramos en la banqueta con la cabeza entre las manos. «Se llevaron todo», repetía entre sollozos. «Decían ser del banco, que venían a revisar mi pensión. Y me robaron la cartera y la tele». Un policía joven tomaba notas con desgano. Nadie parecía tomar en serio al viejo. Yo observaba la escena con el corazón apretado. Me vi reflejado en Evaristo. La misma vulnerabilidad, el mismo abandono de las instituciones. El policía suspiró y dijo que con una descripción tan vaga poco podían hacer. Me hervía la sangre. ¿Así nos trataban? ¿Como si nuestras pérdidas no valieran? De repente, el oficial levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi algo distinto. Reconocimiento. Como si adivinara que yo también cargaba una herida parecida. De regreso en casa de Itzel, la cabeza me daba vueltas. No podía dejar de pensar en lo que dijo ella, abuso, y en lo que vi con Evaristo, impunidad. No era solo mi historia, era un patrón. Alguien estaba cazando viejos como yo. Me pregunté cuántos más del barrio habrían pasado por lo mismo. Cuántos callaban por vergüenza o miedo. Itzel, viendo mi inquietud, me contó otro caso. Una amiga de su hermana había perdido todos sus ahorros en un supuesto bono especial para pensionados. Le sacaron 10,000 pesos con la misma estrategia. Yo me quedé helado. No era coincidencia, era una red. Darío, con sus deudas y su ambición, encajaba perfecto en ese mundo de abusos. La idea me revolvió el estómago. ¿Y si mi hijo no solo me usaba a mí, sino que estaba metido con esa gente?
Esa noche, mientras me despedía de Itzel con un poco de comida que ella me obligó a llevar, regresé a mi casa pensando que quizá había llegado el momento de dejar de ocultar. Si no hablaba, me hundía yo y se hundía Nico. No podía permitir que mi nieto creciera viendo cómo su abuelo agacha la cabeza. No, era hora de levantarla. Y aunque me temblaran las manos, decidí que buscaría ayuda. Porque un abuelo sin dinero aún tiene voz, memoria y coraje. Esa mañana, cuando todavía masticaba la vergüenza del día anterior, el timbre sonó con insistencia. Me levanté con las rodillas pesadas pensando que sería algún cobrador o la vecina. Pero cuando abrí, allí estaba Nico, mi nieto de 12 años, con su mochila colgando de un hombro y la sonrisa más pura que había visto en días. «¡Abuelo!», gritó, lanzándose a mis brazos como un torbellino. Sentí como mi pecho, hasta entonces oprimido, se ensanchaba un poco con el abrazo de ese niño que es mi única alegría. Lo miré sorprendido. «¿Y tú qué haces aquí tan temprano? ¿No deberías estar en la escuela?», pregunté mientras lo hacía pasar. Con el entusiasmo propio de su edad, me explicó que su papá lo había traído para que pasara el día conmigo, que tenía algo importante que decirme y que podíamos estar juntos. Yo fruncí el ceño de inmediato. Conocía demasiado bien a mi hijo Darío. Nunca hacía gestos de generosidad sin un interés oculto, y menos aún en días de escuela. Mientras Nico corría hacia el patio, yo sentí una punzada en el estómago. La felicidad de verlo se mezclaba con un presentimiento oscuro, y no tardé en confirmar mis sospechas. Sin tocar, como si la casa le perteneciera, Darío entró con paso firme. A sus 37 años, ya no quedaba nada del niño que alguna vez llevé de la mano. Era un hombre frío, de mirada dura, vestido con ropa de marca que seguramente había comprado con lo que me había quitado. Su perfume caro se mezclaba con el olor a cemento reseco de mi casa, y el contraste me golpeó. «Papá, necesitamos hablar», dijo con voz seca, sin siquiera saludar. Me indicó con un gesto que nos sentáramos en la cocina. Antes de que yo pudiera responder, gritó hacia el patio. «¡Nico, ve a jugar un rato, que los adultos tenemos que hablar!». El niño, obediente pero con la cara confundida, salió corriendo. Vi cómo la luz de su sonrisa desaparecía al cruzar la puerta. Yo supe en ese instante que lo que venía no sería fácil. Darío se sentó frente a mí, se acomodó el reloj brillante en la muñeca y me observó con una calma que helaba. «Vengo por el resto del dinero de la pensión», soltó sin rodeos. Sentí como la sangre me subía al rostro. «¿Qué dinero, Darío?». «Apenas me depositaron ayer y ya te di casi todo para esas deudas tuyas que nunca termino de entender. Ya no me queda nada». Mis manos temblaban sobre la mesa, y él lo notó porque sonrió con una soberbia cruel. «No me hagas perder el tiempo, viejo. Dame el resto. Todo. Necesito invertir en un negocio importante». Sus palabras sonaban como un guión aprendido, huecas y calculadas. Yo lo miré, luchando por mantener la voz firme. «¿Y con qué voy a comer yo el resto del mes? Ya me dejaste vacío la semana pasada. Mírame, hijo. Llevo días sin probar un plato decente. Así me pagas los años que me partí la espalda para que estudiaras». Él soltó una carcajada corta, seca, como hierro chocando. «No seas dramático, papá. Tienes frijoles ahí. Los viejos como tú no necesitan mucho para vivir». Cada palabra me golpeaba como un ladrillo en el pecho. Yo, que había levantado muros para otros, recibía de mi propio hijo la demolición de mi dignidad. En ese momento comprendí que lo poco que quedaba del niño que crié ya se había perdido. Respiré hondo y le dije con la voz quebrada: «No te daré ni un peso más, Darío. Ya tomaste suficiente. Ese dinero es lo único que tengo para sobrevivir». Vi cómo su expresión se endurecía. La sonrisa se borró y sus ojos se convirtieron en dos rendijas oscuras. Se inclinó hacia mí apoyando las manos en la mesa como un juez que dicta sentencia. «Escúchame bien, viejo, no te estoy pidiendo permiso. Te estoy diciendo que me vas a dar ese dinero, por las buenas o por las malas». Yo sentí que el aire se me iba. Era mi hijo, pero hablaba como un extraño, como un verdugo que no reconocía la sangre que corría en sus venas. Mis labios quisieron responderle, recordarle que era su padre, que lo había criado con las uñas tras la muerte de su madre, pero no alcancé. Un golpe seco en la mesa hizo que mi taza vacía cayera al piso y se rompiera en 1000 pedazos.
Los fragmentos brillaron bajo la luz como testigos mudos de lo que se estaba rompiendo entre nosotros. En ese instante, escuché la voz de Nico desde el patio. «¿Papá? ¿Está todo bien?» Y entonces vi lo más aterrador, el cambio repentino en el rostro de Darío. En un segundo pasó de depredador a actor. Forzó una sonrisa y contestó dulcemente. «Claro que sí, campeón. Solo discutimos cosas de adultos». Luego, girando hacia mí con un murmullo apenas audible, soltó. «Recuerda, viejo. Lo que pasa aquí, se queda aquí». Y yo entendí que la máscara de amabilidad era su arma más peligrosa. Ante el mundo, él era el hijo ejemplar. «En privado, mi verdugo». La decisión no tardó en llegar. Apenas Nico regresó al patio, Darío me tomó del brazo con una fuerza que no recordaba de él. «Vamos al banco ahora mismo», ordenó sin mirarme. Yo intenté resistirme, pero su presión era firme, implacable, como un candado que se cerraba alrededor de mi piel. Caminé detrás de él con la cabeza baja, sintiendo que cada paso que daba hacia la calle era un paso más lejos de mi dignidad. En mi mente se repetía una sola idea. ¿Cómo había llegado a esto? A ser arrastrado por mi propio hijo como si fuera un reo. El trayecto hasta el banco fue silencioso. Afuera, la ciudad seguía su rutina. Vendedores de tamales voceando, niños con mochilas corriendo al colegio, un perro persiguiendo una bicicleta. Yo, en cambio, iba sentado en el asiento del copiloto con la mirada perdida en la ventana, tratando de ocultar la vergüenza de ser tratado como un estorbo. Darío conducía sin decir palabra, con la mandíbula apretada y los ojos clavados en el camino. Su silencio era más amenazante que un grito. Al llegar, me empujó levemente por la espalda para que entrara primero. El aire frío del banco me golpeó en la cara y me erizó la piel. Había gente en fila. Algunos hojeaban sus celulares, otros discutían sobre pagos atrasados. Nadie sospechaba nada. Nadie veía que ese hijo atento que me sostenía del brazo en realidad era mi carcelero. La peor cárcel es aquella que no tiene barrotes, sino la indiferencia de los demás. Nos acercamos a la ventanilla. La cajera, una joven con lentes, me saludó con un gesto mecánico. Antes de que pudiera abrir la boca, Darío tomó la iniciativa. «Mi padre quiere retirar todo el saldo de su cuenta». Su tono era amable, casi cordial, pero sus dedos se clavaban en mi brazo como garras, advirtiéndome que no intentara nada. La cajera me miró buscando confirmación. Sentí un cosquilleo en la garganta, un deseo de gritar que me estaban robando. Pero el miedo me selló los labios. «¿Está seguro, señor?», preguntó la cajera con voz neutra. Yo bajé la mirada y asentí, sintiendo que me ahogaba. La joven comenzó a teclear, mientras yo apretaba los puños para no temblar. La espera de unos segundos me pareció eterna. Podía sentir el peso de la mirada de Darío a mi lado, como un verdugo impaciente. El murmullo del banco, el golpeteo de teclados, el zumbido del aire acondicionado, todo se mezclaba con los latidos de mi corazón, que parecía golpearme desde dentro. Cuando finalmente la cajera colocó el sobre el mostrador, mis manos temblorosas lo tomaron con un cuidado reverencial, como si llevara dentro lo último de mi vida. Apenas lo tuve entre los dedos, Darío lo arrebató con una rapidez brutal, como quien arranca un trozo de pan de la boca de un hambriento. Yo sentí que con ese sobre no solo se iba mi dinero, se iba mi aire, mis noches tranquilas, mi certeza de mañana. Mientras salíamos, percibí algunas miradas fugaces. Un señor mayor me observó con curiosidad, quizá notando la dureza con la que Darío me sujetaba. Pero no dijo nada. Nadie dijo nada. Todos prefirieron creer que éramos padre e hijo resolviendo trámites cotidianos. Nadie imaginó que lo que presenciaban era un asalto disfrazado de diligencia familiar. El abuso más cruel es el que se esconde a plena vista. De regreso en el coche, Darío guardó el sobre en su chaqueta y encendió el motor sin mirarme. Yo quería hablar, decir algo, cualquier cosa, pero el silencio me devoraba. Lo único que pude hacer fue mirar mis manos sobre las rodillas. Manos callosas, manos que habían cargado cemento y ladrillo, manos que ahora no podían ni defender lo suyo. La humillación me cayó encima como un costal de arena mojada. Al llegar a la casa, Nico salió corriendo a recibirnos. Darío, como si nada hubiera pasado, le revolvió el cabello y le dijo con tono cariñoso: «Campeón, ve por tu mochila, tenemos que irnos». El niño protestó. Quería quedarse conmigo. «Cambio de planes», respondió su padre.
Yo lo miré con impotencia, mientras mi nieto me abrazaba fuerte y susurraba: «Te quiero, abuelo». Ese abrazo fue lo único que me sostuvo en pie cuando la puerta se cerró tras ellos. Me quedé solo. La cocina estaba en silencio, salvo por los pedazos de la taza rota en el suelo. Los observé durante un buen rato. Me vi reflejado en ellos, fragmentado, inútil, disperso. Pero también entendí algo. Los pedazos se pueden recoger, y si uno tiene paciencia, puede volver a unirlos. Esa tarde, en medio de la derrota, nació en mí una chispa. Si Darío pensaba que podía despojarme de todo, estaba equivocado. Todavía me quedaba algo más fuerte que el dinero: la decisión de no rendirme. Esa misma tarde, mientras todavía recogía los fragmentos de la taza rota, escuché la voz familiar de doña Itzel Montemayor, mi vecina de toda la vida. Barriendo su banqueta con la misma paciencia de siempre, me observó desde lejos y notó que mis hombros estaban caídos más de lo habitual. «Mateo, ¿estás bien?», preguntó con tono preocupado. Yo, sin saber cómo disfrazar la derrota, solo alcé la mano como quien dice sí, aunque todo dentro gritaba no. Fue suficiente para que dejara la escoba y se acercara a tocar mi puerta. «Pasa, Itzel», le dije con voz cansada. No quería hablar, pero la mirada insistente de esa mujer me atravesaba como aguja en tela vieja. Se sentó conmigo en la sala, esa sala que ahora parecía más vacía que nunca, y esperó en silencio. El silencio de los buenos amigos no incomoda. Te arrincona hasta que sueltas la verdad. Y así fue. Entre suspiros le conté todo. Cómo Darío me había vaciado el refrigerador, la alacena y ahora hasta la pensión. Cómo me llevó al banco como si yo fuera su prisionero. Cómo me dejó temblando frente a una cocina saqueada. Ella apretó los labios y golpeó suavemente la mesa con la palma. «Mateo, lo que te está haciendo tu hijo no es solo ingratitud. Eso tiene nombre. Es abuso. Abuso económico contra un adulto mayor». Me quedé helado. La palabra abuso resonó en mis oídos como martillazo. Hasta ese momento yo lo llamaba mala racha, ingratitud, desconsideración. Pero al escucharlo así, con la dureza de la realidad, se me encogió el pecho. Era como aceptar que Darío ya no solo era un hijo perdido, sino también un abusador. Le respondí que no podía denunciarlo, que Nico, mi nieto, estaba de por medio. «Si yo hago algo, ¿qué será del niño?», dije con un hilo de voz. Los ojos de Itzel se llenaron de firmeza. Ser su hijo no le da derecho a dejarte sin comida ni a quitarte lo que te ganaste con años de trabajo. Nico necesita un abuelo digno, no un abuelo esclavizado. Y tú necesitas apoyo. Sentí un golpe de realidad. ¿Qué ejemplo le estaba dando yo a ese niño si me dejaba pisotear? Fue entonces cuando Itzel me habló de su sobrina, Camila Pineda, trabajadora social en el DIF. Ella conoce estos casos, sabe cómo proteger a los mayores y también a los niños. Déjame hablar con ella. Tú no tienes por qué cargar esto solo. Por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza me recorrió el cuerpo. Tal vez sí existía una salida. Tal vez alguien podía escuchar lo que yo callaba. En ese momento, un ruido en la calle nos hizo salir a ambos. Vimos una patrulla estacionada frente a la casa de don Evaristo, otro vecino de nuestra edad. El pobre estaba sentado en la banqueta, llorando como niño, mientras un policía anotaba con desgano. Se llevaron todo. Decían que venían del banco, que era para revisar mi pensión, y me dejaron sin un peso, repetía Evaristo entre sollozos. El policía levantó la vista, encogió los hombros y anotó algo sin convicción. Nadie lo tomaba en serio. La rabia me subió como fuego. Me vi reflejado en él. Lo que a mí me hacía mi hijo, a él se lo habían hecho desconocidos. La misma miseria, la misma soledad, la misma indiferencia de las autoridades. El policía, aburrido, terminó diciendo: «Con una descripción tan vaga será difícil hacer algo, señor», y se giró para marcharse. Yo apreté los dientes. ¿Así nos trataban? Como si nuestros años, nuestras pérdidas fueran desechables. Pero antes de irse, el oficial cruzó su mirada conmigo. Fue un segundo apenas, pero noté algo en sus ojos. Me reconoció el miedo. No sé cómo explicarlo, pero supe que había visto en mí la misma huella que en Evaristo. El tipo de huella que no deja la edad, sino la humillación. Sentí un escalofrío. Tal vez no estaba equivocado. Tal vez alguien más sí podía ver lo que pasaba. De regreso en la casa,
Itzel estaba indignada. Me contó que hacía unas semanas, a la hermana de una amiga también la habían estafado con un supuesto bono especial para pensionados. Le sacaron 10,000 pesos. Todo apuntaba a lo mismo. Alguien estaba cazando viejos como nosotros, aprovechándose de nuestra confianza, de nuestra fragilidad. Y yo comencé a atar cabos. ¿Y si Darío no estaba solo en su ambición? ¿Y si se había metido con esa gente? El pensamiento me heló la sangre. Itzel, viendo cómo me quedaba en silencio, me puso la mano en el hombro. Mateo, lo que te pasa no es tu culpa. Y no estás solo. Vamos a hablar con Camila y vamos a buscar que esto pare. No solo por ti, también por Nico. Yo asentí con la garganta apretada. Esa noche, mientras ella me regalaba un poco de pan y leche para que no me acostara en ayunas, comprendí que lo que me quedaba no era solo hambre, era también coraje. El coraje de un viejo que, aunque lo crean acabado, aún puede plantar cara. Esa noche casi no dormí. El hambre me apretaba el estómago, pero más me apretaba la rabia. Darío me había vaciado la pensión, y lo peor era saber que no era el único viejo pasando por lo mismo. Me levanté temprano, encendí la radio, y mientras calentaba un poco de agua para el café, pensé en lo que había visto con don Evaristo la tarde anterior. No era casualidad. No podía serlo. Alguien estaba cazando a los ancianos del barrio como si fuéramos presas fáciles. Cuando el sol apenas se asomaba, escuché voces en la calle. Miré por la ventana y vi a un grupo de vecinos reunidos, comentando lo que le había pasado a Evaristo. Bajé a la banqueta y me uní a ellos. Una señora dijo que a su tía también la habían estafado con el mismo cuento del bono especial para pensionados. Otro vecino murmuró que a su compadre le sacaron los ahorros con la excusa de revisar el medidor de luz. Y yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era un caso aislado, era un patrón. Fue entonces cuando apareció un hombre con uniforme de policía, distinto al joven indiferente de la patrulla. Era un teniente de rostro serio y mirada firme. Se presentó como Iván Rojas, encargado de la unidad comunitaria. Se acercó a don Evaristo. Lo escuchó con atención y tomó notas con detalle, no como el otro que apenas garabateó en su libreta. Sus ojos reflejaban algo que no veía en la mayoría: atención real, respeto. Cuando me vio entre los vecinos, se me quedó mirando con un gesto de reconocimiento. Como si adivinara lo que yo cargaba, se acercó despacio y me habló en voz baja. Don Mateo, lo que le pasó a su vecino no es el primero ni será el último. Estamos investigando una red que se dedica a explotar a personas mayores. Le pido que si sabe de algo, aunque sea pequeño, me lo cuente. Sentí que la tierra me temblaba bajo los pies. No era casualidad, era una red organizada. Tragué saliva y dudé. ¿Le decía que mi propio hijo me estaba vaciando la vida? La vergüenza me cerraba la garganta. Pero entonces recordé a Nico, su abrazo, su voz diciéndome, «Te quiero, abuelo». Yo no podía quedarme callado. Inspiré hondo y, con voz baja, le conté a Rojas cómo Darío me había llevado al banco, cómo me arrebató la pensión, cómo me dejaba sin comida en la casa. Mientras hablaba, los ojos del teniente no me juzgaban, me escuchaban. Cuando terminé, puso una mano firme en mi hombro. Lo que usted describe es abuso económico y es un delito. Sé que duele más porque es su hijo, pero entienda algo. Protegerse usted también es proteger a su nieto. Darío lo está arrastrando, y si no frenamos a tiempo, arrastrará también al niño. Sentí un nudo en la garganta. Tenía razón. El miedo que me paralizaba podía terminar marcando a Nico para siempre. Alrededor, los vecinos comentaban con indignación. Cada historia parecía encajar en el mismo rompecabezas: ancianos estafados, pensiones vaciadas, patrullas que no hacían nada. Y yo, de pie en esa banqueta, entendí que no era solo mi lucha, era la de todos nosotros. Pero al mismo tiempo, la mía era más dolorosa. No eran desconocidos. Era mi propio hijo quien me estaba destruyendo. Rojas anotó mi testimonio y me dio su tarjeta. Llámeme a cualquier hora si vuelve a pasar algo, don Mateo. Vamos a necesitar pruebas, pero no está solo. Hay maneras de actuar. Sus palabras me dieron un respiro que no sentía hacía meses. Pruebas. Yo sabía que Nico ya había empezado a guardar algunas cosas en secreto. Tal vez esa sería nuestra salida. De regreso en mi casa, me senté en la cocina
y acaricié el sobre vacío donde alguna vez guardé mis ahorros. Tenía claro que lo que venía sería difícil. Darío no se iba a detener solo. El hambre podía esperar, pero la dignidad no. Y aunque temblara de miedo, yo ya había dado el primer paso. Nombrar lo que estaba pasando y aceptar que necesitaba ayuda. Esa noche, mientras apagaba la luz, repetí para mí mismo, no soy una víctima, soy un abuelo, y por Nico no voy a callar más. Fue la primera vez en mucho tiempo que, a pesar del rugido del estómago, me acosté con una chispa de esperanza en el corazón. Esa tarde, mientras repasaba en silencio las palabras del teniente Rojas, escuché el golpeteo apresurado de unos pasos en el patio. Era Nico, que entraba con la respiración agitada y los ojos grandes como platos. Cerró la puerta con cuidado y se me acercó como si trajera un secreto enorme. «Abuelo, necesito decirte algo. Pero prométeme que no se lo vas a contar a papá». Me sorprendió el tono serio en un niño de 12 años. Asentí, aunque por dentro me dolía que ya tuviera que guardar secretos tan pesados. Nico sacó de su mochila un pequeño celular viejo con la carcasa rota en las esquinas. «Es de la mamá de un amigo. Me lo regaló porque ya no lo usaban. Papá no sabe que lo tengo». Lo encendió y me mostró una carpeta de grabaciones. Temblé. «¿Qué es esto, chamaco?», pregunté con voz ahogada. «Pruebas», respondió. «He grabado a papá cuando habla por teléfono, cuando dice cosas feas de ti, cuando presume que te quita la pensión». Me llevé la mano a la boca, incrédulo. Nico reprodujo una de las grabaciones. La voz de Darío llenó mi cocina. «El viejo ya me dio todo, no tiene opción. Ni siquiera sabe que lo estoy usando. Esa pensión es mía». Sentí que cada palabra era un ladrillazo directo al corazón. Nico me miraba con lágrimas contenidas. «¿Ves, abuelo? No soy tonto, yo sé lo que pasa. No es justo lo que te hace». Lo abracé fuerte, apretando su pequeño cuerpo contra el mío. «Chamaco, no deberías cargar con esto. Es demasiado para ti». Pero él insistió. «Tú siempre me dices que uno debe hacer lo correcto, aunque sea difícil. Esto es lo correcto, abuelo». Sus palabras me partieron y al mismo tiempo me llenaron de orgullo. Un niño estaba poniendo más valor que muchos adultos. Esa noche llegó doña Itzel con su sobrina, Camila Pineda, la trabajadora social del DIF. Nico, sin dudar, les mostró las grabaciones. Camila las escuchó con atención, con rostro serio, y dijo: «Esto es muy fuerte. Estas pruebas pueden ser decisivas para conseguir medidas de protección, don Mateo. Pero también ponen a Nico en riesgo si su padre se entera de que él lo grabó». La advertencia me heló. Darío no tenía límites. Si sospechaba, podía arremeter contra su propio hijo. Nico levantó la barbilla, firme. «No me importa, quiero que lo ayuden. No quiero que lo siga lastimando, ni a ti ni a nadie». Lo miramos los tres en silencio. Era un niño, pero hablaba como hombre. Camila le acarició el hombro y prometió: «Te vamos a proteger, Nico, a ti y a tu abuelo. Pero necesitamos actuar con inteligencia». En medio de la charla, escuchamos pasos en la entrada. Era Darío. Entró sin tocar, como siempre, y se detuvo al ver a las visitas. Frunció el ceño. «¿Qué es esto? ¿Una reunión social?». Nico escondió rápido el celular bajo la mesa. Camila improvisó con naturalidad. «Somos amigas de la señora Itzel. Vinimos a acompañar al don». Darío nos miró a todos con ojos de sospecha. «Nico, recoge tus cosas, nos vamos ya». El niño lo miró suplicante, pero la mirada dura de su padre no dejaba espacio a réplica. Me abrazó con fuerza antes de salir y susurró al oído: «No te rindas, abuelo, yo estoy contigo». Sentí que esas palabras eran más fuertes que cualquier sobre lleno de billetes. Cuando la puerta se cerró y quedamos otra vez en silencio, Camila me miró con gravedad. «Don Mateo, lo que su nieto ha hecho es valioso, pero también lo expone. Necesitamos movernos rápido, denuncia formal, medidas de protección y quizá hasta una custodia temporal. Su hijo está escalando y no va a detenerse solo». Tragué saliva. Era duro aceptar que para salvar a Nico había que enfrentarse de lleno a mi propio hijo. Pero al ver la valentía de mi nieto, supe que no podía dar marcha atrás. Esa noche, en mi cama vacía, escuchaba todavía el eco de la grabación. «Esa pensión es mía». Cerré los ojos y apreté los puños. «No, Darío, no es tuya». «Es el sudor de mis manos. Y ahora es la herencia de Nico».
Con él a mi lado, no volvería a callar. Aquella madrugada, cuando apenas clareaba, escuché un ruido en la cerradura. Me levanté de golpe con el corazón acelerado. La puerta se abrió con brusquedad y apareció Darío, con los ojos inyectados y el rostro desencajado. «¿Qué haces aquí tan temprano?», le pregunté con voz temblorosa, aunque ya intuía la respuesta. Sin contestar, empezó a abrir cajones, a tirar papeles al suelo como un animal enloquecido buscando presa. «¿Qué buscas, hijo?», alcancé a decir. Entonces se giró con una furia que jamás le había visto. «¡Las escrituras de la casa!». «Sé que las tienes escondidas». «¡Dámelas ya!». Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Esa casa, la única herencia que me quedaba, la había levantado con mis manos, ladrillo por ladrillo, bajo el sol de Oaxaca. Era lo único que algún día quería dejarle a Nico. «¿Para qué las quieres?», pregunté. «No es tu asunto. Necesito dinero, mucho dinero. Esta casa es la única forma de conseguirlo». Lo miré con incredulidad. «¿Vas a vender el techo de tu propio padre? ¿Vas a dejar a tu hijo sin la única certeza que tiene?». Él soltó una carcajada amarga. «¿Tu nieto? No seas ridículo. Esa posilga no vale nada». Sus palabras me hirieron más que cualquier golpe. Me acerqué despacio y le dije con voz firme: «Para mí lo vale todo, y no te daré las escrituras». En ese instante se abalanzó sobre mí, me agarró de la camisa y me empujó contra la pared. Sentí su aliento mezclado con alcohol. «No me hagas enojar, viejo. Tengo deudas, deudas grandes con gente peligrosa. Tu pensión no alcanza. Necesito hipotecar esta casa o venderla». Mi garganta se apretaba bajo su puño, y por primera vez sentí que mi vida pendía de un hilo en manos de mi propio hijo. Con esfuerzo, logré susurrar: «Las dejé en el banco». «En una caja de seguridad». Mentí. En realidad estaban bajo una tabla suelta en mi habitación, pero no podía decirle la verdad. Me soltó bruscamente, haciéndome caer al suelo. «Más te vale que mañana me lleves ahí. Si no, te juro que te vas a arrepentir». Dio un golpe en la pared con tal fuerza que abrió un agujero en el yeso que yo mismo había puesto años atrás. Lo vi marcharse dando un portazo. Quedé tendido en el suelo, jadeando, con el cuello adolorido. Sentí las lágrimas correrme por las mejillas, pero no eran solo de dolor, eran de rabia, de impotencia, de coraje. Por primera vez tuve claro que Darío había cruzado una línea de la que no volvería. Ya no era solo un hijo ingrato. Era un hombre capaz de despojarme hasta del techo, de convertirme en un viejo en la calle. Cuando recuperé fuerzas, me arrastré hasta mi habitación. Levanté la tabla suelta y saqué las escrituras. Las guardé en el bolsillo interior de mi chamarra, temblando al pensar qué hubiera pasado si las encontraba. Apreté el documento contra mi pecho y juré que nadie me arrebataría esa casa, ni siquiera mi propio hijo. Entonces marqué el número del teniente Rojas, el que me había dado en la banqueta. Contestó con voz alerta: «¿Don Mateo?». Con la voz quebrada le conté lo ocurrido. Su respuesta fue inmediata: «No se mueva, voy para allá. Y llame también a Camila, la trabajadora social. Esto ya pasó de abuso económico a amenazas físicas. Necesitamos actuar de inmediato». Colgué el teléfono con las manos temblorosas, pero por primera vez sentí que no estaba solo. Mientras esperaba, acaricié las escrituras y pensé en Nico. Ese niño merecía saber que su abuelo no se rendía, que todavía podía luchar por él. La decisión estaba tomada. No iba a permitir que Darío se quedara con todo lo que había construido en mi vida. La camioneta del teniente Rojas se detuvo frente a mi casa con las luces encendidas. Apenas lo vi bajar, acompañado de Camila, sentí un alivio extraño, como si por primera vez alguien me creyera de verdad. «Don Mateo», dijo él con voz firme, «esto ya no es solo un problema familiar. Usted está en peligro real. Vamos a trasladarlo ahora mismo a una casa segura. Y sobre todo, debemos proteger a Nico». Me quedé en silencio, mirando las escrituras que llevaba escondidas en el bolsillo interior de mi chamarra. No era fácil aceptar que la vida me había llevado a este punto. Un anciano escoltado por la policía para salvarse de su propio hijo. Pero pensé en mi nieto y asentí. «Háganlo», dije con voz quebrada. «No puedo permitir que Darío lo arrastre con él». En cuestión de minutos, recogimos lo poco que tenía de valor: unas fotos de Rosario, el reloj de mi padre
y un cuaderno viejo donde llevaba mis cuentas. Mientras subía a la camioneta, vi a los vecinos asomados entre las cortinas, curiosos pero en silencio. Nadie preguntaba nada, nadie se metía. El abandono de los viejos empieza en la indiferencia del barrio, pensé. El trayecto fue largo. Nico me apretaba la mano con fuerza, como si temiera que me desvaneciera. Yo intentaba sonreírle, pero por dentro mi mente era un torbellino. ¿Qué sería de Darío? ¿Hasta dónde llegaría en su desesperación por dinero? Rojas me sacó de mis pensamientos. Su hijo no solo lo está extorsionando. Tenemos indicios de que está metido con narcos, drogas, armas, deudas grandes. Por eso lo vimos tan violento. Esta gente no perdona. Sentí un golpe en el pecho. No quería creerlo. ¿Narcos? No. Darío se equivocó, sí, pero no podría... Camila me interrumpió con suavidad. Don Mateo, su nieto ya nos contó de la maleta. Dinero en efectivo, polvos en bolsitas, hasta un arma. No son imaginaciones de un niño. Usted y él corrían riesgo estando en esa casa. Nico bajó la mirada, pero habló con valentía. Es cierto, abuelo. Yo lo vi. Y también lo escuché decir por teléfono que si no pagaba le harían daño, que iban a venir por nosotros. Las palabras del chamaco me atravesaron como cuchillos. Lo abracé fuerte, con un nudo en la garganta. No debiste escuchar eso, Nico. Es demasiado para ti. Pero él respondió con una madurez que me estremeció. No me importa. Prefiero saber la verdad a vivir con miedo. Llegamos a la casa segura, un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Tenía muebles básicos, una cocina sencilla y un patio con 2 árboles de naranjo. Para cualquiera sería un lugar modesto. Para mí esa noche era un refugio. Rojas instaló un sistema de alarma portátil en la puerta y explicó. Aquí estarán bajo vigilancia. Nadie sabe de este sitio salvo nosotros. Es temporal, pero suficiente para mantenerlos con vida. Camila nos dejó provisiones. Arroz, frijoles, leche y galletas. Nico abrió un paquete y me tendió una galleta. Mira, abuelo, ahora sí tenemos comida para los 2. No pude evitar llorar en silencio. Era tan poco, pero significaba tanto. Después de días de hambre y miedo, el simple crujido de una galleta sabía a esperanza. Esa noche no dormí. Me quedé mirando a Nico mientras dormía en la habitación contigua. El niño respiraba tranquilo, pero aún en sueños fruncía el ceño como si cargara problemas de adulto. Yo, en cambio, me preguntaba dónde estaría Darío, con quién se habría metido, y si aún quedaba algo del hijo que crié después de la muerte de Rosario. Antes del amanecer, Rojas volvió con noticias graves. Lo sentimos, don Mateo, pero creemos que Darío ya no solo está huyendo de nosotros. Sus acreedores también lo están cazando. Y si lo atrapan primero, no solo él está en peligro, ustedes también. Me quedé helado. Ahora entendía que no era solo mi pensión ni mi casa lo que estaba en juego. Era nuestra propia supervivencia. El mediodía siguiente, Camila nos condujo en su auto al juzgado. Nico iba serio en el asiento trasero, aferrado a su mochila como si llevara dentro todo lo que le quedaba. Yo, con las escrituras escondidas en la chamarra, sentía un peso en el pecho. Nunca imaginé que terminaría en un tribunal por culpa de mi propio hijo. El edificio imponía respeto, con sus muros altos y puertas de madera pesada. Al entrar, nos recibió un aire frío y solemne. El teniente Rojas ya nos esperaba con un expediente bajo el brazo. Me tomó del hombro y me dijo en voz baja, «Tranquilo, don Mateo, ya tiene pruebas suficientes. Hoy confirmaremos la protección para usted y para su nieto». La sala era pequeña, con apenas unas bancas y el estrado del juez. Al sentarme, mis manos temblaban sobre mis rodillas. Nico me susurró, «No te preocupes, abuelo, yo estoy contigo». Esa valentía en su voz me dio fuerzas. Entonces entró el juez. Un hombre mayor de cabello blanco, mirada severa pero compasiva. Tras las formalidades, Camila presentó las grabaciones que Nico había reunido, los informes médicos de mis moretones y el testimonio del teniente sobre las amenazas. El juez escuchó con atención, sin interrumpir, mientras cada palabra iba pintando el retrato de un hijo convertido en abusador. ¿El acusado Darío Alarcón está presente?, preguntó finalmente. El silencio fue la única respuesta. Nadie se levantó. «Fue debidamente notificado, su señoría», aclaró Camila. El juez asintió como si lo hubiera esperado. Dado lo expuesto,
Confirmo la orden de protección a favor de don Mateo Alarcón y otorgo la custodia temporal del menor, Nicolás Alarcón, a su abuelo hasta la audiencia completa o hasta que el acusado se presente. Nico alzó la vista sorprendido cuando el juez se dirigió directamente a él. Joven, ¿entiendes lo que esto significa? ¿Tienes alguna pregunta? Mi nieto, con un aplomo que no parecía de un niño, respondió. Sí, señor juez. Entiendo que me quedaré con mi abuelo por ahora. ¿Pero qué pasará con mi papá cuando lo encuentren? El juez lo miró con ternura y dijo, eso dependerá de muchas cosas, pero haremos lo posible para que reciba la ayuda que necesita. La audiencia terminó en menos de 20 minutos, pero para mí fue como una eternidad. Al salir al sol sentí que la vida nos había cambiado oficialmente. Ya no era solo un padre contra su hijo. Ahora la justicia se había metido en medio, marcando límites que yo no había sabido poner. Mientras caminábamos hacia el auto, vi algo extraño, un papel doblado bajo el limpiaparabrisas. Camila lo tomó con cuidado, usando un pañuelo para no dejar huellas. Lo desdobló y palideció. Me lo entregó. Era una nota escrita a mano. La letra era inconfundible. Papá, sé que estás con Nico. Necesito verlos. Estoy en peligro. Es cuestión de vida o muerte. Ve solo al parque de los Ahuehuetes a las 6 p.m., junto a la Fuente Grande. No le digas a nadie. Mis manos temblaban al sostenerlo. El corazón me dio un vuelco. Era la letra de Darío, mi hijo. El mismo que me había dejado sin comida, sin dinero y casi sin techo. Ahora me pedía ayuda como si de verdad estuviera al borde del abismo. El teniente Rojas miró la nota con gesto duro. Esto puede ser una trampa, o puede ser real. Si va solo, se expone demasiado. Si vamos con usted, quizá lo asusten y huya. Camila intervino. Podemos montar un operativo encubierto. Usted va a don Mateo, pero vigilado a distancia, y con un micrófono oculto. Me quedé mirando el papel con los dedos sudando. Pensé en Nico, que observaba todo con ojos de miedo y esperanza al mismo tiempo. ¿Acaso podía negarme a ir? A pesar de todo, Darío seguía siendo mi hijo. Si hay una mínima posibilidad de ayudarlo, dije con voz baja, la tomaré. Pero Nico se queda con ustedes a salvo. El reloj marcaba las 5:55 de la tarde cuando llegué al parque de los Ahuehuetes. El aire olía a tierra húmeda y a hojas secas. La Fuente Grande lanzaba chorros de agua que caían con un rumor constante, como si escondiera secretos. Me senté en una banca de piedra, justo frente a la fuente, con el corazón golpeándome el pecho. Bajo la camisa, el micrófono oculto transmitía cada suspiro al equipo del teniente Rojas, que me vigilaba desde lejos. Pasaron unos minutos eternos. Entonces lo vi. Darío se acercaba desde la sombra de los árboles. Venía encorvado, con la ropa sucia y la cara hinchada por golpes recientes. Cojeaba como si hubiera huido a toda prisa. Cuando se sentó junto a mí, apenas me atrevía a reconocerlo como mi hijo. Sus ojos, rojos de cansancio, se llenaron de lágrimas al verme. «¿Viniste, papá? ¿Soy tu padre?», le respondí conteniendo el temblor de mi voz. «Claro que vine». Hubo un silencio pesado. Luego Darío rompió en confesiones entrecortadas. «Me metí en algo grande». «Demasiado grande. Perdí un cargamento, papá. Les debo dinero, mucho dinero. Si no pago, van a ir por Nico, por ti. Por eso quería tu pensión, la casa, todo. No supe qué más hacer. Me cubrí la cara con las manos. Era como escuchar a un extraño. ¿Drogas, Darío? ¿Armas? ¿Así de bajo has caído?». Él negó con la cabeza, sollozando. «Al principio era solo vender un poco para ganar dinero fácil. Luego ya no pude salir. Intenté, lo juro. Pero cuando les fallas, no te perdonan». Lo miré de frente. En sus ojos había miedo, vergüenza y un rastro de aquel niño que alguna vez jugó conmigo a poner ladrillos en miniatura. «Aún puedes hacer lo correcto. Entrégate, busca ayuda. Nico te necesita vivo, no escondido». Darío bajó la cabeza. «No lo merezco, papá. Lo que te hice, lo que le he hecho a Nico. Soy una basura. Pero no quería que murieran por mi culpa. Es por eso que te cité aquí. Quiero que sepas dónde escondí una parte del dinero que aún tengo. Quiero que lo uses para cuidar a Nico». Antes de que pudiera responder, escuché pasos apresurados. 2 hombres aparecieron al otro extremo del parque, caminando directo hacia nosotros. Llevaban chamarras oscuras y, aunque intentaban disimular, la dureza en sus miradas delataba sus intenciones. Reconocí a uno. Era el mismo que había intentado entrar a la casa segura días atrás. El teniente Rojas habló en mi oído a través del auricular.
Tenemos compañía. Manténgase tranquilo, don Mateo. Estamos acercándonos. Mi respiración se volvió agitada. Darío los vio también y palideció. Son ellos. ¡Nos encontraron! Tenemos que irnos. Me tomó del brazo con desesperación y me obligó a levantarme. Corre, papá, no te quedes aquí. Pero mis piernas ya no respondían como antes. Apenas podía seguirle el paso. Los hombres apresuraron su marcha. ¡Darío! Grité con la voz quebrada. No huyas más, hijo. Ellos no son el único enemigo. El verdadero enemigo es lo que elegiste ser. Él se giró un segundo, con lágrimas rodando por su rostro sucio. Lo sé, papá, pero ya es tarde. En ese instante, uno de los hombres sacó una pistola y la apuntó hacia nosotros. Todo se volvió un torbellino de gritos, pasos y el sonido del agua de la fuente cayendo sin piedad. El estallido del primer disparo rebotó entre los árboles del parque como un trueno. Sentí el aire cortarme al lado de la oreja y me tiré al suelo instintivamente. Darío se lanzó frente a mí, usándome de escudo con su propio cuerpo. ¡Corre, papá, corre!, gritó con una voz cargada de desesperación. Pero mis piernas, viejas y pesadas, apenas podían moverse. Los dos hombres se acercaban con la pistola en alto. Sus pasos resonaban sobre la grava como martillazos. Yo solo escuchaba mi respiración entrecortada y el rugido de mi corazón. De pronto la voz del teniente Rojas retumbó en mi oído. «¡Aguante, don Mateo, ya estamos aquí!». Entonces vi sombras moverse entre los arbustos. Policías vestidos de civil cerraban el cerco. Uno de los hombres me apuntó directo a la cabeza. Cerré los ojos resignado, pero Darío se abalanzó sobre él, forcejeando con una ferocidad que jamás le conocí. El arma se disparó al aire, y el eco heló la sangre de todos. El otro hombre, aprovechando la confusión, se giró y me apuntó a mí. Actué por instinto. Me lancé hacia un costado, pero sentí un fuego arderme en el hombro derecho. Caí al suelo con la vista nublada por el dolor. ¡Papá!, escuché a Darío gritar. Su voz era una mezcla de terror y arrepentimiento. Vi cómo se lanzó contra el segundo hombre con un coraje desesperado, como si de pronto recordara que aún era hijo y aún era padre. Forcejearon, rodaron por el suelo y la pistola quedó a unos metros. En ese instante, entró en escena el teniente Rojas con su arma desenfundada. «¡Policía, todos al suelo!», gritó. El hombre que quedaba armado intentó disparar, pero una ráfaga de los agentes lo derribó antes de que alcanzara a hacerlo. El segundo fue reducido entre gritos y esposas que chasquearon en la oscuridad. Yo yacía en el suelo, con la camisa empapada de sangre, mirando el cielo entre las ramas de los ahuehuetes. El dolor era insoportable, pero peor era ver a mi hijo de rodillas, con las manos temblorosas manchadas de rojo. Lo siento, papá, lo siento tanto. Nunca quise que esto terminara así. Apenas pude levantar la mano izquierda y tocarle la cara. Todavía puedes cambiar, Darío. Aún hay tiempo. Por ti. Por Nico. Él sollozaba como un niño, mientras los agentes lo apartaban para revisar si estaba herido. En sus ojos había miedo, pero también algo nuevo, la chispa de un arrepentimiento real. Me subieron a una camilla improvisada y escuché al teniente dar órdenes rápidas. Todo era confusión. Sirenas, radios, pasos. En medio de la conmoción, alcancé a ver a Darío voltear una última vez hacia mí. Y en esa mirada, entre lágrimas y culpa, se mezclaban dos cosas que nunca había visto juntas en él: hijo y hombre. Sentí que la oscuridad me tragaba, pero me aferré a una idea. Si sobrevivía, lo primero que haría sería abrazar a Nico y decirle que su abuelo no se rindió. Y si mi sacrificio servía para salvarlo de convertirse en alguien como su padre, entonces valía la pena cada herida. El despertar fue lento, como salir de un sueño espeso. Lo primero que sentí fue el olor a desinfectante y el pitido intermitente de un monitor. Estaba en un hospital. Al abrir los ojos, la luz blanca del techo me cegó un instante. A mi lado, en una silla de plástico, estaba Nico, con la cabeza apoyada en mis manos vendadas. Al verme abrir los ojos, sonrió con alivio y me abrazó con cuidado, como si temiera romperme. «Abuelo, pensé que no ibas a despertar». Lo abracé con el brazo sano, sintiendo un nudo en la garganta. «Aquí estoy, chamaco. Todavía no me gana nadie». En ese momento entraron el teniente Rojas y Camila con semblantes serios pero esperanzadores. «Lo peor ya pasó, don Mateo. Los dos hombres están bajo custodia y su hijo
Su hijo está vivo, dijo Rojas. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Dónde está Darío?, pregunté. Camila se adelantó. Fue detenido por posesión de drogas y armas y por el abuso económico, pero se entregó sin resistencia después de protegerlo en el parque. Está colaborando con las autoridades para desmantelar la red que lo atrapó. Eso puede cambiar mucho su situación legal. Nico apretó mi mano. ¿Entonces mi papá no va a morir, abuelo? Lo miré a los ojos y le hablé con calma. No, chamaco. Está herido, confundido pero vivo. Y ahora tiene una oportunidad de recibir ayuda. Nico bajó la cabeza y las lágrimas le rodaron silenciosas. Yo no quería que fuera a la cárcel. Solo quería que dejara de hacerte daño. Lo abracé con más fuerza. A veces las decisiones difíciles son las que salvan vidas. Tú hiciste lo correcto. Y gracias a ti, a tu valor, todo esto no terminó peor. El teniente Rojas asintió. Sin esas grabaciones, don Mateo, no podríamos haber actuado tan rápido. Su nieto es un héroe. Los días siguientes fueron una mezcla de trámites y sanación. En la audiencia de emergencia, el juez ratificó la custodia temporal de Nico a mi favor y amplió la orden de protección. Al escuchar el veredicto, Nico me tomó la mano y sonrió tímido. En sus ojos ya no había solo miedo, había esperanza. A Darío lo vi por última vez en la sala de visitas del reclusorio preventivo. Estaba delgado, con el rostro limpio de golpes y la mirada baja. Me pidió perdón, con la voz rota. Papá, te fallé. Fallé a mi hijo. Pero quiero cambiar, quiero salir de esto. No supe qué decir. Solo le puse la mano en el hombro y le susurré. Hazlo por él. Hazlo por ti. Aún tienes un padre y un hijo que creen que puedes cambiar. Volvimos a casa. No a la vieja casa de siempre. Esa seguiría protegida bajo la ley, sino a un pequeño departamento prestado mientras se resolvía todo. La primera noche allí cenamos sopa caliente y pan recién hecho. Nico, entre sorbos, me miró y dijo, Abuelo, te prometo que voy a estudiar para que un día seas tú quien descanse. Me reí con lágrimas en los ojos. No te preocupes, chamaco. Ya con verte crecer con dignidad tengo suficiente. Ahora, mientras escribo esto con la mano sana y el hombro todavía vendado, miro a mi nieto dormir en la habitación contigua. Y pienso que no hay herencia más grande que enseñarle a un niño que no se rinde ante la injusticia, aunque venga de la propia familia. Si has llegado hasta aquí y esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal, activa las notificaciones y cuéntanos desde qué ciudad nos ves. Tu comentario y tu apoyo son la manera en que esta comunidad crece y en que otros abuelos y abuelas sepan que no están solos. Y recuerda, nunca es tarde para recuperar la dignidad y el amor familiar.